un diálogo más de mitos y realidades sobre la obesidad. En este espacio, en este diálogo, queremos arrojar luz a los espacios claroscuros que hay ante la información a propósito de la obesidad, en la que hay muchos bulos, mala información, información interesada, y nosotros siempre queremos contar con los especialistas que nos ayuden a arrojar eso precisamente, luz y ciencia donde no están las cosas claras. Hoy contamos con dos especialistas de reconocido prestigio, porque vamos a hablar de la obesidad infantil en este caso, un problema que cada vez nos preocupa más. Para ello vamos a contar con el concurso tanto del doctor Vaca, el director y jefe de servicio del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Málaga, así como con la doctora Bailén, que es pediatra y especialista en endocrinología y atiende a los niños con el problema que tienen de obesidad infantil. Empecemos y bienvenido, doctor Vaca. Quisiera hacerle la primera pregunta y va a propósito de si realmente las cifras de obesidad infantil son tan relevantes en nuestra sociedad andaluza, malagueña, como para tomarnos este problema muy en serio. Bueno, sin duda ninguna. O sea, yo creo que realmente has empezado por tocar algo que es lo que nos sitúa en la realidad. Ya antes de la pandemia del COVID, la OMS lo señaló como la pandemia del siglo XX y del siglo XXI, porque realmente la incidencia, la cantidad de casos que tenemos es enorme. España se sitúa un poco a nivel del resto de los países europeos. Eso significa que se sitúa con muchos casos, es decir, que algo más del 20% de niños están dentro de ese complejo que llamamos niños con sobrepeso y obesidad, ¿no? Y Andalucía también. Creo que aquí es especialmente sangrante porque aquí tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea, la posibilidad del equilibrio en la alimentación y sin embargo no por eso conseguimos salirnos de ese círculo que no es nada virtuoso, sino todo lo contrario, de la obesidad y todos los problemas metabólicos que lleva alrededor. Y por situarlo un poquito más, en el resto del mundo ocurre igual. Pues el resto del mundo también es una pandemia tremenda. Hay algunas zonas especialmente señaladas, sobre todo el continente americano, pero el continente americano sobre todo por Norteamérica, porque Norteamérica tiene una incidencia de obesidad que con mucho es la mayor a nivel mundial. Es decir, que aquí desde el micro, desde la familia, que la familia siempre tiene varios de sus niños o de sus jóvenes con problemas de obesidad, al macro, como puede ser el continente americano, todos conocemos que es realmente un problema muy preocupante a día de hoy. Dice el doctor Vaca que es precisamente, doctora Bailén, un problema de dimensiones importantes que se está traduciendo en un problema de salud pública. Vamos conociendo cada vez más los factores que inciden sobre la obesidad y conocemos mucho la de los adultos, pero en los niños hay alguna particularidad, algún factor que está influyendo negativamente en este ascenso tan importante de la obesidad? Pues sí, los hay y efectivamente los factores genéticos son importantes. El hecho de haber nacido con bajo peso se ha demostrado que luego genera una mayor incidencia y prevalencia de obesidad en ese mismo niño a nivel infantil. Pero sobre todo los factores que más influyen en esto son los factores exógenos, es decir, lo que comemos y lo que nos movemos es lo más importante a la hora de establecer este desarrollo y este aumento en obesidad infantil. Y es que estamos en una sociedad bastante intoxicada a nivel nutricional, a nivel de redes sociales, de televisión, y nuestros niños son reflejo un poco de lo que los padres han ido aprendiendo a través de estos recursos, porque son los que hay, y hemos ido generando una sociedad adicta al consumo de azúcares, entre otros alimentos perjudiciales, y esto es lo que sí ha demostrado cómo ha evolucionado esta verdadera pandemia hasta convertirse en la pandemia por excelencia del siglo XXI y de lo que viene, como continuemos con estas rutinas diarias, o sea que estos patrones familiares deben modificarse y pueden modificarse, que es la buena noticia, simplemente cambiando hábitos de vida saludable, nutricional, o sea que tenemos soluciones para ello y bastante fáciles. Por tanto, los niños reproducen los patrones nutricionales de su familia, de su núcleo familiar, y es una mala noticia por un lado, pero también tenemos posibilidades de mejorarlo. Muchos padres que vean este diálogo entre nosotros estarán preocupados cuando dicen, bueno, ¿cuáles pueden ser las señales de alarma
o cuándo esto tiene que ser ya un problema médico que yo tengo que pedir ayuda y el concurso del pediatra para que me ayude a enfrentarme a una situación donde yo ya no soy capaz de poner a mi hijo en su normopeso, ¿no? Bueno, pues la doctora Bailén lo ha dicho muy bien, como aquí hay dos elementos que son fundamentales, que son la alimentación y que son el ejercicio. De tal manera que incluso sin ser un niño todavía con sobrepeso ni con obesidad, hay ya datos que por la tendencia tienen que encauzarse y tienen que preocupar a la familia. Es decir, el típico niño que come de una manera compulsiva o que come continuamente entre comidas o que su tipo de alimentación es una alimentación no equilibrada, con, como decía ella, muchos azúcares, galletas, elementos propios de este tipo de alimentación que tenemos ahora, que llamamos incluso comida basura, porque realmente es una forma de alimentarse anómala. O el otro gran componente, que es el sedentarismo, el típico niño que es capaz de pasarse cada día varias horas inmóvil frente a una pantalla, sin hacer nada de tal. Eso al final, esa conjunción va a ir mal. Por supuesto, el siguiente paso sería cuando lo estamos viendo, es decir, el típico niño o niña, quiero decir, que realmente tú ves que el peso que tiene no es acorde con su edad. El especialista lo va a catalogar ya mucho mejor con el índice de masa corporal y lo va a categorizar para su edad y para sus circunstancias, pero el simple hecho de sospecharlo tiene que ser un elemento para consultar. Y luego la concurrencia de otra serie de factores, de tal manera que como influye en tantas cosas la obesidad a través del síndrome metabólico, bueno, pues puede ser que el niño desgraciadamente empiece incluso con una diabetes que se está viendo cada vez más en edades más juveniles, incluso formas de presentación del adulto que antes no se veía, niños que consultan por otras patologías que incluso en principio no te parecen referentes, por problemas de espalda, por supuesto un niño en que se debute con una hipertensión. Muchas de las causas de enfermedad que tiene el niño tienen un antecedente próximo o remoto en ese desbalance de peso. Luego cualquiera de esas circunstancias tiene que hacer que un especialista valore metabólicamente de una manera correcta al niño. O sea, conocemos esas señales de alarma y tenemos que ponernos en manos del especialista en niños, que es el pediatra, y el que le va a ayudar a orientarse cómo se tiene que enfrentar. Doctora Bailén, denos usted buenas noticias, como antes decía, y explíquenos un poco cómo podemos ir modificando este tipo de patrones o de hábitos alimenticios para que de alguna forma los padres no se den por vencidos y a través de la educación sanitaria y del apoyo del especialista puedan los niños encontrar su normopeso. Pues sí, hay muy buenas noticias y hay que divulgarlas. Como ha comentado el doctor Vaca, es verdad, una vez ya tienes un niño con sobrepeso y obesidad, con comorbilidades asociadas, hipertensión, diabetes, el síndrome metabólico tan temido que ya hemos tenido que extrapolar a la población infantil, cosa que antes no pasaba. Ahí ya, aparte de tratamiento farmacológico, también se da tratamiento de prevención, pero yo voy un poco antes de eso. Para los niños que están todavía sin ese diagnóstico de sobrepeso o obesidad o que ya están con hábitos alimentarios y de ejercicio físico un poco cuestionables, tenemos proyectos de intervención tanto para niños como para las familias, porque los cambios obviamente deben ser en familia. No solo estamos intentando promocionar la salud y evitar este creciente aumento de obesidad infantil en los niños, sino también en esos padres que son adultos jóvenes y ya tienen también comorbilidades por ser en muchos casos obesos, porque al final son patrones familiares, como hemos comentado antes. Entonces, con estos proyectos de promoción de la salud, nuestro objetivo es, por ejemplo, hacer charlas donde de forma tranquila y coloquial hablemos con los padres de ideas de alimentación, ideas de desayunos, ideas de almuerzos, ideas de comida, porque muchas veces hablas con los padres y te encuentras que están perdidos, que no saben qué dar a esos niños. Bulos, ¿no? Exacto, que no saben qué dar a sus niños cuando preguntan ¿y qué les doy para desayunar? Y es verdad que están muy perdidos porque si en la tele solo ves leche galletas, al final ya no sabes, no te quedas sin ideas en el mundo loco y la vida loca que llevamos. Entonces, la idea de hacer charlas y poderles orientar un poquito con fotos, ideas de platos, que los niños participen, que se les haga atractivo el comer diferente, que en realidad es comer real, pero lo tenemos que llamar comer diferente ahora. Pues todo esto es una promoción y prevención de la obesidad infantil, con charlas y proyectos para ayudar a estas familias y a estos niños. Pues con esa buena noticia nos quedamos. Esperamos que este diálogo, que ha sido breve pero intenso, de la mano del doctor
Vaca y la doctora Bailén, arroje luz a esos claroscuros que hay en el tema de la obesidad infantil, donde es un tema de relevancia de salud pública y donde tenemos buenas noticias y donde de la mano de los especialistas, en este caso de los pediatras, de los que son expertos en la salud de los niños, podemos encontrar salidas y respuestas por los problemas que están acuciando a nuestra nueva generación de niños y adolescentes. Muchísimas gracias.